Con... La vamos a presentar. La semana pasada no hubo columna, traje igual unos videitos. Ya era para que digas primero esa fase. Pero esta semana hemos trabajado el fin de semana, hoy a la mañana en realidad, el fin de semana no hice nada, tampoco les voy a mentir. Y dije, bueno, la semana no hice columna porque me distraje mirando TikTok, esta semana sí tenemos que hacer, y empecé a ver lo que había pasado el fin de semana, y qué pasó en el Instituto Juan Domingo Perón con la detención de Juan Grabois, que estaba ahí en la marcha, y me puse a ver de un lado del otro qué es lo que estaba pasando y dije, ¿cómo le encuentro la vuelta para hacer una columna sobre esto? Y es algo que venimos hablando fuera del aire mucho con Leo, y es que a él le interesa eso, que a él le interesa es, ¿el gobierno de Javier Milei es fascista? Ajá. Cuando hablamos de Javier Milei, ¿estamos hablando de fascismo? Porque hay toda una rama del movimiento popular, por lo menos del peronismo, parte del kirchnerismo, o de algunas fracciones de las izquierdas que están hablando de fascismo cuando hablan de Milei. ¿Vos qué pensás? ¿Es un gobierno fascista el de Milei? Tiene un sesgo. Tiene una cosita, ¿no? Tiene un sesgo de fascismo, sí. Bueno, vamos a usar lo que pasó el fin de semana como ejemplo de cómo tratan de sacar para sacar algunas conclusiones de lo que vamos a hablar de la detención de Grabois. El fin de semana en el Instituto Juan Domingo Perón hubo una protesta de trabajadores y militantes, entre ellos Grabois, pero eran más de 50, que estaban haciendo una protesta pacífica, porque estaban llevando cosas, estaban los bustos de Evita de Perón. Recordemos que el Instituto Juan Domingo Perón fue uno de los lugares donde vivían los presidentes. Sí, ya sé, no importa, porque tengo que leer acá. Fue uno de los lugares donde, por ejemplo, pasó sus últimos días de Evita Perón. Es un lugar muy representativo de los peronistas. Y desde algunos días del gobierno lo estaban medio desmantelando, lo estaban sacando medio todo así. Entonces hubo unos militantes, trabajadores y algunas agrupaciones peronistas que entraron al lugar, hicieron una protesta pacífica, pero onda de acá no se van a llevar nada. Entre ellos estaba Grabois en el lugar, que hacía esta convocatoria. Creo que está en el video número 1, lo vamos a ver si podemos escucharlo. Hace unos minutos, un grupo de jóvenes del Movimiento Nacional recuperó este sitio histórico donde vivieron Perón y Evita. Acá Evita pasó sus últimos días. Acá bombardearon el 16 de junio, el mismo día que bombardearon la Plaza de Mayo. Este lugar murieron 20 personas y hace 7 días el gobierno oligárquico, gorila, proscriptivo, quiso robarnos la memoria. Y acá estamos nosotros para hacer el aguante, para resistir. Así que todos los que puedan venir a acompañar, a defender el lugar, bienvenidos serán, a aguantar los trapos. Después de la divulgación de este video y de la noticia de que estaba Grabois y de que un grupo de personas estaban protestando en el Instituto Juan Domingo Perón por todo lo que estaba pasando, se lo llevaron detenido a Juan Grabois de esta manera. Entró la policía y se llevó detenido solo a Juan Grabois y a una persona más. Todo muy para que se vea, como siempre. Bueno, hasta ahí, se lo llevaron. Después lo vi en Instagram, pero no lo pude encontrar después. Scrolleando vi, cuando se lo llevaban en la camioneta de Grabois, se fue cantando una canción de Silvio Rodríguez en la camioneta. Fue todo medio gracioso. No lo pude encontrar, lo busqué para traer, no lo pude encontrar. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Lo que denuncian es que no hubo una orden judicial para detener a Juan Grabois. La policía fue a un lugar donde había una protesta y se lo lleva solo a Juan Grabois sin una orden judicial. Lo que dicen del gobierno es que lo agarraron, vos sabés de estos términos porque estás más con la policía y todo eso, con las noticias policiales, es que no hace falta una orden judicial porque lo agarramos en flagrancia. Claro. Lo agarramos infraganti. Pero no es que lo agarraron a él, había 50 personas. Una cosa es
que haya una orden de desalojo en un lugar y otra cosa es que vayas a buscar a uno cuando hay más de 50 personas. Claro, ahí lo que está hablándose es que fueron hacia una sola persona y no hacia el ¿Y total. fue la policía? No, aparentemente, el jefe de la policía federal habló en una conferencia, cosa que es raro también, porque cuando pasan estas cosas, el jefe de policía no sale a hacer conferencia de prensa. En la federal sí. Pero cuando hay así, Sí. una detención de un militante o de un funcionario o un líder de la oposición, por así decirlo, vamos a escuchar primero el video más largo, que es de la conferencia del jefe de la Policía Federal. Habla el jefe de la policía por el tema de la detención de Juan Grabois, en vivo, en este momento. Encabezado por el dirigente Juan Grabois, tomaron el Instituto Juan Domingo Perón, cito en la calle Austria, 2593 de Ciudad de Buenos Aires, en forma violenta, previo a haber roto una puerta de blindex y tomar el edificio aproximadamente 50 personas que los acompañaba y reteniendo contra su voluntad a 4 funcionarios de la Policía Federal Argentina que estaba resguardando y custodiando ese edificio. Como característica, debo reconocer, a más de 40 años que tengo de servicio... Nos acaba de decir que en años es la primera vez que se toma un edificio nacional y que la policía interviene para que sea devuelto a sus dueños, en este caso el Estado Nacional. Exacto, es la primera vez hace muchos años, totalmente. Habla el jefe de la policía Bien, por el ahí. tema de la detención de Juan Grabois, Vamos a repetir. en vivo, en este momento. Encabezado por el Espera, dirigente Lonchito. Juan Grabois, tomaron el Instituto Juan Domingo Perón, cito Listo, en la calle estamos. Austria. Sácalo. Tenemos el otro, que es el fragmento final de la pregunta que le hace Roberto Funes, movilero periodista, para que quede claro qué es lo que dice el jefe de la Policía Federal, que me parece gravísimo. Vamos. Usted nos acaba de decir Escuchá, que en años es la primera vez que se toma un edificio nacional y que la policía interviene para que sea devuelto a sus dueños, en este caso el Estado Nacional. Exacto, es la primera vez hace muchos años, totalmente. Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la señora Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional. Muchas gracias. ¿Escucharon? Son directivas del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich. O sea, desde la presidencia le dicen al jefe de la policía o del operativo, anda a detener a Grabois, sin orden judicial. Gravísimo. Un Estado no puede hacer eso. No. Es gravísimo. Es gravísimo lo que pasó. Claro. La podrían, a ver, porque aparte es desprolijo. Porque Y ahí quiero ir con un... Sí, por eso, quiero que vos estés atento con esto. Ahí quiero ir una cosita porque dice, bueno, primero que nada, hola, soy Juan y el olor a humo será por la quema de cables para el cobre, no lo sabemos. Lo vamos a averiguar. Y cuando nos encerró Alberto declarando toque de queda a nivel nacional en pandemia, ¿era fascista? Pregunta, porque en la dictadura también hubo toque de queda. No, lo de Alberto no era toque de queda. No fue declarado de esa manera. Estábamos en un estado de emergencia sanitaria mundial, nadie conocía lo que estaba pasando y fue de esa manera lo que se tomó. Tenía un estado, otro nombre, no llegaba a ser un toque de queda. No. Se utilizaba como un toque de queda, pero había un mal mayor, que era una pandemia, algo desconocido. Que fue por 2 semanas, después se fue extendiendo. Mucho más. Algunos dicen que se extendió porque hacía que Alberto mida más en las cosas. Y bueno, eso es una creencia política. Lo cierto es que hasta la vacuna nadie sabía nada. Igual, ojo con lo que vamos a decir, porque yo todavía no dije si es fascista o no. Para mí, el gobierno de Milei. Vamos a hacer una reflexión al final. Yo sí lo digo. Él dice, pero en tono de pregunta, y yo digo fascista. Es fascista, perfecto. Yo no lo quiero ni un poquito. Yo quiero que intervengas en esta columna, porque me interesa tu opinión. Sí. Esto, bueno, era lo que pasaba, que me parece que le pifia Luis Alejandro Rolé, que es el jefe de la Policía Federal. Sí. Que dice, por directivas del presidente fue que fuimos a aprender a Grabois, cosa que, a ver, estas cosas también la pueden hacer de manera un poco más, no tan obvias, pueden decir, no, en el medio de la orden de desalojo del lugar, Juan Grabois se resistió y como se resistió a la fuerza policial, fue llevado. Pero no es lo que dice la fuerza. No. El jefe de la Policía Federal te dice, por orden de Milei y de la secretaria Patricia Bullrich, lo fuimos a buscar a Grabois. Pero me sirve, porque después de 12 horas es liberado. Escucha. Mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia
de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando del personal policial, no de los internos, que no los vi. Computadoras del año 84, no tienen sistema, todo manual. La verdad que, bueno, es una de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en las condiciones denigrantes en las que tienen el personal. Yo de verdad espero que los equipos de América 24 puedan ir a la alcaldía de Madariaga. Es francamente... Miren que yo he estado en lugares muy, muy jorobados en la vida, he estado en los centros universitarios, en los penales, he estado en las villas más peligrosas del país. Ver cómo hacen trabajar al personal policial mientras se golpean el pecho con la seguridad. Ahora, es una gran experiencia. Había una orden de desalojo para el Instituto Juan Domingo Perón, ustedes igual ingresaron. ¿Cuáles son los delitos que te imputaron? ¿Por qué estuviste 14 horas aprendido? La verdad es que no tengo una imputación específica y no hubo una orden de desalojo. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión en un lugar donde en realidad lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que lo que estábamos reclamando, es el derecho a la memoria histórica y a que se deje de avasallar con la actitud dictatorial del gobierno de Javier Milei. Bien, hasta ahí. Muy hábilmente, Grabois sale de la detención después de 12 horas y hace un acto político. Muy hábilmente, es gracioso que cuando te llevaron 12 horas detenido salgas y te solidarices con la policía que trabaja mal y le tira un palo a Bullrich como diciendo, vos decís que los bancás, pero ganan 2 mangos, no tienen computadora, anotan todo a mano, es una vergüenza lo que está pasando, que tiene razón, pero es un acto político de Grabois cuando sale. Cuando sea presidente... Bien, gracias por atenderme. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. La orden de detención un video, Leo, a Grabois, seguramente tiene audio, ¿la dio el presidente en persona y usted? Para nosotros no tiene audio, pero para el YouTube, que está la gente No, el presidente ahora, después de todo este tiempo, habló entiendo. hoy a la mañana en el programa de Feynman la ministra de Economía, Bullrich, y le preguntaron esto. ¿Fue por orden del presidente Milei y por orden de usted? Y decía esto. Bien, gracias por atenderme. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. La orden de detención no lo pude hacer a Grabois, ¿la dio el presidente en persona y usted? No, el presidente estaba fuera del país. No, entiendo que está fuera del país, pero la orden la dio él y usted. Bueno, nosotros consideramos que había una acción en flagrancia de una usurpación y había policías que estaban en riesgo porque había 4 policías adentro de la sede tomada, usurpada, y bueno, y consideramos que había que actuar. Mientras tanto había consultas con el juez que todavía no había determinado qué conducta seguir, pero frente a la flagrancia evidente y frente a la acción violenta que estaban llevando adelante, rompiendo vidrios con 4 policías adentro, que nosotros no sabíamos en qué situación estaban, bueno, se tomó la decisión. La decisión... Yo lo hablé con el jefe de la Policía Federal. Ok, pero por eso, ¿la decisión la tomó el presidente y usted? Bueno, el presidente siempre está de acuerdo con estos temas. No contesta, Bullrich, no está contestando. La propiedad privada está absolutamente en contra de las usurpaciones. Yo estuve en contacto con el equipo de gobierno, con el jefe de gabinete, estuvimos en contacto con la ministra Petovelo de lo que estaba pasando y sabíamos que teníamos que actuar. No se puede dejar que un señor como Grabois tome un bien del Estado que estaba siendo cautelado por la Policía Federal, violentamente, rompiendo los vidrios, a los gritos, en banda, eran varios, así que bueno, tomamos la decisión de manera inmediata, mientras hacíamos las consultas a los jueces. Bien, ¿no? ¿y los jueces cuando qué? Los jueces, no, ¿qué le dijeron? Lo que pasa es que fue en paralelo. No está ahí si querés, Bueno. Porque no estaba editado pero es más o menos eso. No le pregunta a Feynman
varias veces y medio que no lo responde. Le dice, bueno, sí, muy ambiguo todo. Se mandó, creo que el fallo fue del jefe de la Policía Federal. La pregunta que hace que el jefe de la Policía Federal pise el palito y diga esto es la pregunta del movilero periodista Robertito Funes, que es allegado al gobierno de Milei, no hace falta que yo lo diga, y que está, no por esto, pero sí porque se lo está vinculando como uno de los periodistas que está más con el gobierno de Milei, medio que lo increpan en la calle. Y para distender un poco, porque la columna está siendo muy pesada, traje algo que pasó el fin de semana también, que tiene que ver con esto, de la grieta que hay, que ya estaba de antes, pero ahora creo que está levantando el nivel de violencia, con la grieta que hay sobre todo con los periodistas. Le pasó a Navarro, que fue golpeado hace algunas semanas atrás en la calle, en un restaurante creo que fue agredido, y le pasó a Robertito Funes. Si querés escuchamos el Rosca Floja Gate. Mirá, no puede. Grabame, ¿qué más hace? Yo te insulté. Yo te insulté. Nadie, no tenés prueba. Nadie te insultó. Nadie te insultó. Chao, amigo, chao. Mirá. Tenemos un hambre, vamos. Andá, amigo, dale. Bueno, dale, vamos a grabar. Si yo te grabé como nos insultaste recién. No, vos nos insultaste a nosotros. No me des, yo nadie te pido. Andá. Chao, Rosqueta, andá para allá, andá, Rosca. Anda para allá, Rosca Floja. Bueno. Listo, basta, ya está, basta. Bueno, basta. ¿Por qué nos reímos? Porque el mismo Robertito se ríe de esto. Esto es parte del juego, lo que elaboramos esto lo sabemos, es parte del meme. Seguramente el insulto Rosca Floja va a ser un insulto que se va a usar varias semanas y varios meses, seguramente. Digo que lo usamos como la parte que hasta ahí está bien, ¿no? Lo que pasa que al parecer está escalando a nivel de violencia. Hablábamos hace un rato que le pegaron a Roberto Navarro en la calle. Juan Grabois ha tenido también muchas de estas cosas. Han tenido que salir corriendo youtubers libertarios cuando van a alguna marcha del Congreso. A algunos le han llegado a pegar entre varios en el piso. O sea, el nivel de violencia va escalando y desde el gobierno como que le tiran nafta a todo esto, ¿no? Exactamente. Y obviamente con los excesos de la policía en el accionar en las represiones, en la marcha de los miércoles jubilados. Entonces, lo que es un meme y es gracioso, que es el Rosca Floja Gate, después va escalando y ahí es cuando hay que preocuparse. ¿Hasta ahora seguís pensando que el gobierno de Milei es fascista? Sí, comparto. ¿Vos, Clary? No sabe, no contesta. Está bien, vos voto. Te podés abstener. Busqué en el diccionario lo que significa fascismo. Bueno. El fascismo es una ideología nacionalista de extrema derecha, opuesta tanto a la democracia liberal y al individualismo burgués, como al comunismo y al movimiento obrero socialista, ¿no? Algunos historiadores consideran el fascismo como una fase del capitalismo capaz de despojar de derechos a sectores vulnerables de la población para explotarlos económicamente y detener el avance del socialismo. Otros historiadores reconocen que el fascismo, aspectos originarios de las ideas socialistas como la estatización de la sociedad y algunas reformas sociales. En general... Sí, lo que pasa es que hay que ubicarlo históricamente. Por eso. Cómo ingresó el fascismo en Italia, primero en el norte, después cómo convencían a los del sur de Italia para llegar con sus ideas, bueno, y una fue la del comunismo. Así entró, que después se unió con el nacionalismo de Hitler, Mussolini y esa historia, y lo que quedó como fascismo no es la definición exacta del diccionario, que es lo correcto, sino lo que queda como fascismo es la historia de se hace, como yo digo, o en general, resulta más simple definir ideológicamente al fascismo por aquello a lo que se opone. Por ejemplo, los regímenes de este tipo suelen ser antiliberales, antimarxistas, anticomunistas, antidemocráticos y antiintelectuales.
en algunos aspectos anticapitalistas, ello se complementa con grados variables de nacionalismo, sentimiento de pertenencia a una nación extremo, chauvinismo, exaltación extrema y agresiva del nacionalismo, que ha pasado también, y racismo, que es la que conocemos, la de los nazis, que es discriminación basada en la creencia en la superioridad de un grupo étnico sobre otros, que es lo que nosotros tenemos más por ahí visto, por arriba, de lo que es el fascismo. Entonces, ¿estamos ante un gobierno fascista? Y acá nos vamos a poner un poquito serio. Sí. La verdad... No, como la definición del diccionario no lo es, porque es como... ¿Cómo decirte? Hay palabras que se usan como insulto. O es para pararte de una de las veredas, claro. O es para poner... Bueno, pero escucha, lo que me parece a mí, que me lo anoté. La verdad, no me parece que sea un gobierno fascista. Decirle fascismo a lo que está haciendo Milei es simplificar el debate político. Es como hacen si vos te vas del otro lado, es lo que hacen los libertarios cuando dicen que el peronismo o el kirchnerismo es una acción comunista. Decir que el peronismo y el kirchnerismo son comunistas es no saber ni no haber leído nada y no conocer ninguna de las diferencias de los movimientos populares o los partidos políticos. Claro. Porque ellos dicen, sos comunista. Y del otro lado sos fascista. Hacer eso es simplificar el debate. Claro, es para simplificarlo nada más. Es simplificar, y está mal simplificarlo. No, eso a veces quiere no. decir, escuchá, eso no quiere decir que no estamos ante un gobierno autoritario que baja una línea dentro de lo discursivo violenta, que aumenta la violencia en la sociedad en general, y eso es muy peligroso, no peligroso, muy peligroso. Que no sea un gobierno fascista no significa que no sea un gobierno autoritario, y que es muy peligrosa la bajada de línea que hace. También lo que pasó con lo de Grabois, eso, vayan a él a la cosa, eso es muy peligroso, porque se está corriendo una línea y una vara desde la violencia institucional y del Estado, que si vos pensabas hace 10 años atrás, pensábamos que no iba a pasar más. El tema es, ¿esto que pasó es el techo de la vara que se está corriendo o es el piso de la vara que se está corriendo? Si este es el piso de la vara que se está corriendo, se vienen tiempos difíciles. Exactamente. Muy difíciles. Fascismo era Mussolini, claro que sí, que te nacionalizaba las empresas privadas a públicas. Sí, también hay que estar, siempre voy a decir lo mismo. Esto es como cuando en una parte del kirchnerismo se juzgaba las acciones de Domingo Faustino Sarmiento. Tenés que pararte con el contexto histórico, porque también San Martín no pensaba una república de elecciones, un modo de gobierno democrático. No, lo que pensaban en esos tiempos era en una monarquía nacional. Porque hay que ver el contexto de esos tiempos. ¿A dónde estabas parado en esa época? Che, se casó con una de 16 años, 15. Era la época como... Pasaba eso en la época. Ahora estamos en esta época, claro. Es el presente. Hay que mirarlo con esta época. Hay que mirarlo, hay que traducirlo, hay que saber leer qué es lo que está pasando. No es lo mismo que lo que ya pasó. Eso no significa que sea menos importante. Pero decir que es fascismo nada más es simplificar la discusión, porque ellos te van a decir, nosotros no somos fascistas. Fascistas son ustedes que son comunistas, le dicen a los peronistas. Y los peronistas dicen, nosotros no somos comunistas. Entonces se simplifica toda una pelea de redes sociales. Algunos van a decir, pero esto es una manera de decir para diferenciar, no es literal, No es todo lo mismo. No todos los que votaron a Milei quieren que vuelva a la dictadura, no todos los que votaron a Milei están de acuerdo con la represión a los jubilados, no todos los que votaron a Milei están de acuerdo con la precarización laboral que están sufriendo los residentes del Garrahan, como tampoco, no todos los que votaron al peronismo o al kirchnerismo en el último tiempo están de acuerdo con la corrupción, no todos los que votaron al peronismo o al kirchnerismo están de acuerdo si hay kioscos o políticos en la obra pública o en las licitaciones públicas. Por ejemplo, el gobierno ahora sacó todas las obras públicas porque dicen que son un curro. Si hay kioscos en la obra pública, hay que sacar a los corruptos, y la obra pública, la verdad que es algo necesario para los estados. Es lo mismo que pasa acá. No, porque los pibes de la noche se pelean. Bueno, no hay más noche en Gese. No, me parece que hay que ser un poco más audaz de que las cosas que están fallando, tratar de arreglarlas y no prohibirlas. Tenemos que aprender a leer lo que está pasando para poder entender dónde estamos parados y saber qué límites tenemos que poner, qué derechos adquiridos no tenemos que entregar o perder, pero también qué cosas son importantes, y esto es importante, y cuáles cosas son solo chicanas entre políticos que exageran todo para llevar agua para su molino y para hacer reels de TikTok domando a los rivales políticos de turno. Mi voto en esta columna es que el gobierno de Milei no es fascista, y eso no lo hace que sea un peligro.
Es todo lo que tengo para decir. Bueno, está bien, que Hernán lo plantea así. Leo va a decir, no le importa a nadie lo que vos decís. No me importa, es mi columna y digo lo que quiero y solo yo puedo bailar. Está bien, acá dice, ¿y Nicolás Maduro sería fascismo? Sí, claro que sí. En realidad el que más nacionalizó fue Chávez, porque no sé cuántas empresas habrá nacionalizado. Pero Nicolás Maduro tiene unos delirios, ahora dice que viajó en el tiempo. Tienen algo parecido Nicolás Maduro y Milei. Los dos tan chapitas. Están chapitas. Hay varios, ¿eh? Los dos tan chapitas. Conozco acá también varios, pero no voy a dar nombres. Claro, están muy chapitas los dos. La verdad que lo de Nicolás Maduro, hay que ponerse en contexto por qué llegó Chávez al gobierno en Venezuela. Ese será Igual no es el mismo Chávez que Maduro, ¿eh? No, pero aparte ese será en otro momento. Si querés, en algún momento hablamos de por qué llegó Chávez al gobierno electo, qué pasaba con la población, cuántos estaban en la distribución de riqueza en ese país. Es un tema que no es lo mismo leer el Excel que vivirlo. Claro. Para mí que eso tienen que hablarlo entre los venezolanos. Claro. Bueno, ponerse de acuerdo entre ellos, como nosotros los argentinos sabemos lo que está pasando. Pero podemos hablar también. Sí, también. Todo se puede hablar sin vivir. Sin saber nada. Todo se puede hablar sin vivirlo. Es mentira eso, que no, porque si no, vos, porque yo lo viví, te dicen algunos, pará, ¿qué me importa si vos lo viviste? Yo te cuento como la historia leyendo los dos parámetros. Que vos lo hayas vivido no quiere decir que hayas vivido toda la historia. Viviste en tu cuadra. Claro, bueno, sí, por supuesto. Me explico. Porque algunos, viste, que te agarran un viejo. No, porque yo lo viví. Yo lo viví. Que puede ser, pero bueno. Dice. Son diferentes. Participa otro. Hay elementos fascistas en los dos. Sí, más en Venezuela. Sí, es verdad. Hay elementos más en Venezuela. Claro. Yo prefiero que podamos decodificar lo que está pasando en el presente. Sí. Saber que es algo que tiene mucho autoritarismo y que es peligroso también, pero decirle a todo fascista o decirle a todo comunista es simplificar, chicos. Bueno, sí. Escarbemos un poquito. Pero por ahí está bueno simplificar. Porque a veces nos da, hoy en estos tiempos que corre, debes simplificar. Sí, pues, pero lo que pasa es que si no es Boca River, blanco-negro, y no hay ningún gris en el medio, y no es lo mismo el peronismo que las fracciones de izquierda, que los movimientos populares de los barrios, que el peronismo más de centro con la de Moreno, que el peronismo más de izquierda o humanista que de Grabois, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Como las derechas no es lo mismo Macri que Milei, no es todo lo mismo. Bien. No